Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque en tu nombre esta tarde estamos reunidos hoy. Gracias por haber traído a cada uno de mis hermanos a este lugar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándoles a su corazón. Que seas tú, Señor, derribando esas murallas de incredulidad, destapando los oídos espirituales, quitando las vendas de los ojos, Señor, porque solamente eres tú, tu Santo Espíritu, el que da vida, el que redarguye el corazón, el único que puede dar vida eterna. Mi Señor, tu Santo Espíritu, tu bendita palabra, tu misericordia, tu amor inagotable. Mi Señor, gracias, porque dice tu palabra que tú no dejas la obra a la mitad. Tú vas a terminar la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Hoy hay muchos niños, gloria a Dios. Este mensaje se llama Mis ovejas oyen mi voz. Vamos por favor a Juan capítulo 10 versículo 22 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 10 versículo 22. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: pues si vas a ir al baño, ve. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Es importante que tú atiendas la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. La verdad es que el Espíritu Santo siempre nos indica qué camino estamos caminando y hacia dónde se dirige. Si yo te pregunto a ti ¿a dónde quieres ir?, no me cabe duda, me vas a decir que al cielo. No me cabe duda. Pues ¿qué crees? Que hay muchas condiciones para llegar. No se llega nomás así. No se llega nomás así. Así es que dale otro codazo al que tienes al lado y dile: no se llega nomás así. Y este mensaje es, pues, para que pongan mucha atención, mi hermano. Para que pongan mucha atención, porque mi obligación es predicarte la palabra de Dios. Si tú lo entiendes, gloria a Dios. Y si no lo entiendes, también gloria a Dios. Dice en Corintios que mi predicación es olor fragante para Dios, para vida para los que se salvan. Pero aún así es olor fragante a Dios para muerte en los que se pierden. El deseo de mi corazón, mi hermano, es que tú abras tu corazón, que tú entiendas lo que dice la palabra de Dios, que tú apliques los parámetros de Dios en tu vida, y ese es el deseo de mi corazón. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. Vamos a Juan capítulo 10 versículo 22 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice la palabra de Dios, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Regresa al capítulo 10, versículo 22, por favor. Mi hermano, estas son palabras terribles, terribles. Dice la palabra de Dios que si tú no oyes la voz de Dios, es porque estás muerto espiritualmente. Dice la palabra de Dios que si tú no escuchas la palabra de Dios, su voz, tú eres hijo de Satanás. Dice la Escritura que si tú no oyes la voz de Dios, que si tú no le crees lo que dice en la Escritura, te vas a perder para siempre. Eso es lo que dice. Y sabes una cosa, mi amado hermano, te lo tengo que decir. Hay personas que vienen aquí y están en el teléfono. Hay personas que vienen en cuerpo, pero no traen su alma. Y yo les tengo que decir esta tarde, mi amado hermano, con el dolor de mi corazón, yo no sé a qué vienes. Otra, te vas a perder. Y que conste que delante de Dios te lo digo, mis manos están limpias de tu sangre. Esta palabra es terrible, si tú viste hasta me turbé. Y Juan empieza por darnos la fecha, mira, y el lugar donde se llevó a cabo esta discusión. La fecha es la fiesta de la dedicación, también llamada fiesta de las luces. La última fiesta que se fundó de las grandes fiestas judías. Incluso la celebran los judíos hasta el día de hoy. Cada 25 del mes judío de Kislev, que es diciembre en nuestro calendario. Y esta fiesta de la dedicación, mi hermano, mi hermana, se originó cuando el rey sirio, te va a sonar este nombre seguramente, Antíoco Epífanes, que reinó en 175 a 164 antes de Cristo. Y el Antíoco Epífanes decidió terminar con la religión judaica, con la religión judía. Decidió terminar con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y al principio lo hizo pacíficamente, y algunos judíos lo aceptaron. Pero la mayoría se mostró fiel a Jehová. Y en el año 170 antes de Cristo, Antíoco Epífanes atacó Jerusalén. Mató 80,000 judíos y muchos fueron vendidos como esclavos. Se robaron casi 40 toneladas de plata del tesoro del templo. Tener una copia de la Torá era ejecución de muerte. A las madres que circuncidaban a sus hijos, las crucificaban, así como a Jesucristo. Y al hijo que había circuncidado, lo colgaban del cuello de su madre. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? Los atrios del templo fueron profanados y sus cámaras convertidas en prostíbulos. Antíoco Epífanes metió a Zeus al templo de Dios, y ahí sacrificaron puercos a los dioses griegos. Todo esto hizo Antíoco. Y fue entonces cuando un hombre llamado Judas Macabeo, hijo de Matatías, y sus hermanos lucharon y vencieron a Antíoco en el 164. Y ellos fueron los encargados de purificar el templo, reconstruir el altar, y repusieron las túnicas y los objetos del culto después de 3 años de contaminación. Entonces, para recordar la purificación del templo, se instituyó esta fiesta, mira, la fiesta de la dedicación. Y Judas Macabeo, pues él pensó que se tenía que conmemorar año con año y por un término de 8 días. Fue Judas Macabeo. Y yo te decía en un principio que también le llaman la fiesta de las luces. ¿Sabes por qué? Porque cuando se purificó el templo y se volvió a encender el candelabro de los 7 brazos, que es uno de los símbolos del pueblo de Israel,
¿Sabes que solamente se pudo encontrar solamente una pequeña vasija de aceite? Y esa pequeña vasija de aceite fue puesta en el candelabro, pero ¿sabes una cosa? Que esa cantidad de aceite solamente alcanzaba para un solo día de tener encendidos sus 7 brazos. Y obviamente encienden el candelabro y empiezan con la fórmula que Jehová le había dado al pueblo de Israel, otra vez a trabajar en el segundo aceite. Pero eso no tardaba menos de 7 días hasta la consagración. ¿Qué fue lo que pasó? Que el candelabro no se apagó durante los 8 días hasta que tuvieron listo el otro aceite. Entonces, año con año, el primer día prendían una luz, el segundo día prendían 2 luces en todos los hogares judíos. De ahí viene esta fiesta, mira, la fiesta de la dedicación. Era invierno. Versículo 23 dice la palabra de Dios que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y en el versículo 24 dice que lo rodearon los judíos, mira, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido, si tú eres el único que perdona los pecados, si tú eres el Hijo de Dios, mira, dínoslo abiertamente. Versículo 25 es cuando Jesús le responde: os lo he dicho y no creen. Os lo he dicho, pero no creen mis palabras. He hecho muchas obras, pero ustedes no quieren creer. Eso es lo que está diciendo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Terrible, mi hermano, terrible. Porque muchos que piensan que están adentro del reino de Dios están fuera. Porque muchos que piensan que son cristianos no lo son. No lo son, mi amado hermano. Y yo te lo tengo que decir. Si tú piensas que porque estás aquí sentado eres cristiano, no, mi hermano. El cristiano busca diario a su Padre. Diario. El cristiano sellado por el Espíritu Santo de Dios tiene el corazón ardor por obedecer la palabra de Dios. Si tú desde el sábado no estás purificándote para estar aquí sentado el día domingo, lo más probable es que no seas hijo de Dios. Lo más probable es que solamente vengas a escuchar alabanzas, a escuchar una prédica e irte un poco más tranquilo. Pero eso no quiere decir que estés camino al cielo. Mi amado hermano, eso es lo que yo te tengo que decir esta tarde. Lo que el Espíritu Santo dice esta tarde. Que si tú no le crees al Hijo de Dios, no crees lo que está escrito en su palabra, es porque tú no eres oveja de Dios. ¿Puedes ir por favor a Juan 8:42? Mira, otra discusión. Aquí es otra discusión con los judíos y ellos dicen: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham harían. Pero procuran matarme, que les he dicho la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Y les dice en el versículo 41, uno antes: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Te acuerdas de María? Todo el mundo supo que quedó embarazada, sin marido aún. Llegaron hasta este punto a decirle: pues nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y no solamente hijos de Abraham, sino hijos de Dios. Eran personas que estaban todo el día en el templo. Eran personas que diezmaban hasta lo que no tenían que diezmar. Por ejemplo, el ajonjolí.
la menta. Eso no se tenía que diezmar, pues ellos lo diezmaban. Oraban, decían que oraban todo el día, todos los días. Y sin embargo, aquí les está diciendo Jesucristo que ellos son hijos de Satanás. Mi querido hermano, el hecho de que tú seas cristiano lo debe de notar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Dice en Isaías capítulo 1, tengo asco de holocaustos y carneros. Tengo asco de sus sacrificios. Venir al templo es un sacrificio. Dar ofrenda es un sacrificio. La alabanza es un sacrificio. Ir a ver a alguien cuando está enfermo es un sacrificio. Si tú te fijas, todos son sacrificios y holocaustos. Y Dios quiere que tu corazón regenerado empiece a amar a las personas. Que las personas que están a tu alrededor empiecen a notar que conoces verdaderamente al Hijo de Dios. A ellos, a pesar de que estaban todo el día y todos los días en el templo, estaban caminando hacia el infierno. Y esta tarde, mi querido hermano, por eso es necesario que tú entiendas que no eres cristiano porque subes un versículo al Face de vez en cuando. Que tú eres cristiano porque de vez en cuando oras en la comida, y eso cuando no se te olvida. Que tú eres cristiano porque tienes 1 o 2 o 3 Biblias en tu casa. Tú eres cristiano porque tienes el sello del Espíritu Santo de Dios, y el resultado de eso es un amor inagotable por el Hijo de Dios. Lo buscas día y noche. Buscas en su palabra qué es lo que quiere Él para hacerlo y agradarle. Por eso este mensaje es tan importante, mi amado hermano, porque si tú no escuchas la voz de Dios o no la sabes escuchar y tienes 5 años, 4 años, 10 años, 9 años, 8 años, 12 años, posiblemente seas negligente o hayas sido negligente en tu camino espiritual. O peor aún, si no escuchas la voz de Dios, el Espíritu Santo esta tarde te dice, es porque no eres hijo de Dios. Y por eso es necesario que con más diligencia atiendas lo que dice la Escritura. Entonces mira, versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y mira versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto es importante, mi hermano. Porque si tú vienes aquí, oyes el mensaje, oyes la palabra de Dios, pero pones tus pensamientos sobre los de Dios. ¿Cuánta gente viene aquí y escucha la palabra o me escucha en línea? Y dicen, oh, eso dice Dios, pero yo digo esto. No entiendes el lenguaje de Dios. No puedes escuchar su palabra. La tomas y como los bebés, saliendo de aquí, la vomitas. Escuchas el consejo, pero no lo llevas a cabo. Escuchas el consejo, pero simplemente tú quieres seguir viviendo tu vida. Terrible verdad. Siguiente versículo. ¿Sabes por qué estas personas no entendían el lenguaje de Jesucristo? ¿Sabes por qué estas personas se ponían tapones en los oídos para no escuchar la palabra de Cristo? Por esto. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Regresa por favor a Juan 10. Juan 10, 26, por favor. Por eso, mi amado hermano, es importante que tú veas qué camino están caminando tus pies. Porque la idea que tú estés aquí sentado no es otra. Es que tú llegues con Cristo al cielo.
es que tus hijos lleguen allá, es que tus nietos lleguen allá, toda tu descendencia. Ese es el problema, ese es el chiste, esa es la finalidad. Pero si tú crees que eres cristiano porque vienes de vez en cuando al templo, mi amado hermano, yo tengo la obligación de decirte que no lo eres. No lo eres. Te vas un poco más tranquilo, pero nada más. Y mi trabajo, mi amado hermano, es predicarte la palabra de Dios, predicarte lo que el Santo Espíritu dejó escrito hace 2000 o más de 2000 años, para que tú veas qué camino están caminando tus pies. Mira versículo 26. Pero ustedes no creen. Y ustedes no creen porque no sois ovejas mías. Versículo 27. Y quiero que pongas atención en este versículo. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Esa palabra ovejas es raíz provaíno, oveja. Y describe algo hermoso. Provaíno, caminar hacia adelante. La oveja de Dios, ¿sabes cuál es una de sus características? No caminamos hacia atrás. No caminamos hacia atrás. ¿Cuántas personas? Las congregaciones están llenas de personas que están caminando hacia atrás, o que están caminando el camino que caminaron antes de conocer al Hijo de Dios. La oveja, la verdadera oveja, esa no camina hacia atrás. Literalmente, provaíno quiere decir caminar hacia adelante. ¿Sabes qué otra cosa quiere decir provaíno? Llegar a edad avanzada. Y es increíble esta definición. ¿Sabes por qué? Porque claramente la Escritura dice que las personas que no conocen a Dios viven en pecado y no se cansan de pecar, y por lo tanto mueren jóvenes. ¡Oh! Oveja. Personas que no caminan hacia atrás, solamente hacia adelante. Personas que llegan a edad avanzada. ¿Qué te parece la palabra de Dios? Si tú continuamente estás caminando los mismos caminos de antes que tú conocieras de Cristo, si tú tienes los mismos problemas de antes de que conocieras de Cristo, mi amado hermano, no has llegado al Evangelio. No has llegado al Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz. Esa palabra que la Reina Valera traduce como oyen, griego akúo, ¿qué crees que quiere decir? Entienden, escuchan. Pero esta palabra akúo tiene la implicación de escuchar obedeciendo. Entonces lo primero que dice la palabra es: mis ovejas no caminan hacia atrás. Mis ovejas caminan siempre hacia adelante. Y no solo eso, escuchan mi voz y obedecen. ¿Qué te parece? Así es que si tú estás aquí, oyes el consejo, pero no te gusta obedecer, mi amado hermano, no te lo digo yo. No importa lo que pienses, no importa lo que tú digas, lo que importa es qué dice Dios. El Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios único que puede dar vida a las personas, el Dios que cambia el camino torcido del alcohólico, del drogadicto, de la prostituta, del ladrón, del embaucador, del sinvergüenza, de la que está en depresión. Es Él el único. Y cuando Dios habla, el hombre calla y obedece.
Y si tú no callas y obedeces, seguramente, mi amado hermano, es porque tienes un corazón degenerado aún y no has sido regenerado por el Hijo de Dios. O Dios te ha hablado y tú simplemente dices tú, yo no quiero. Yo no quiero. No. Ok. Pero tienes que saber que no eres hijo de Dios. Esto, mi amado hermano, te tiene que retumbar en los oídos. Tienes que poner atención, porque el Espíritu Santo lo más claro nos habla, a fin de que podamos enderezar las sendas torcidas, a fin de que podamos entender y atender a su voz. Porque dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz del Santo Espíritu de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tienes un corazón degenerado aún, mi hermano, hay tiempo, pero tiene que ser hoy. Dobla la rodilla delante de Dios, reconoce que tienes un corazón perverso, pecaminoso, encaminado al mal. Y entonces, solamente entonces, pide misericordia. Nadie la merece, nadie, mi querido hermano. ¿Puedes ir a Juan 8:37? Esta verdad, mi querido hermano, retumba por todo el Nuevo Testamento. Por todo el Nuevo Testamento. Mira lo que dice aquí en Juan 8:47. Mira lo que dice. El que es de Dios, mira, las palabras de Dios oye. Otra vez, acuo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y obedece. Mira, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 18:37. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Tienes que ver tu vida. Tienes que ver qué camino están caminando tus pies. ¿Por qué? Porque es hermoso alabar el nombre de Dios. Es hermoso estar en una congregación. Vaya, qué hermandad hay. Pero si tú no estás caminando el camino santo de Dios, no tienes ningún sentido. Ningún sentido tiene. Mira, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, está con Jesús, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y mira las palabras de Jesús. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Otra vez, acuo. Todo aquel que es de la verdad, atiende mis palabras. Atiende lo que digo. Obedece lo que digo. Si te fijas, mi amado hermano, que ser cristiano es mucho más que pararte de vez en cuando en una iglesia. Mi querido hermano, diariamente oramos por todos ustedes, incluso por los hijos de Dios que no conocemos, o incluso por las personas que están dentro de una congregación, pero que siguen muertos espiritualmente, que creen que son y no lo son. Podemos verlo en sus obras. Si a ti no te emociona venir a la iglesia, si a ti no te emociona abrir su palabra para descubrir lo que hay en ella para agradarle a Dios, si a ti no te emociona diariamente buscar a Dios, si a ti no te emociona obedecerlo, si a ti no te emociona servir a las personas, si a ti no te emociona, mi querido hermano, vivir en comunidad, quiero decirte esta tarde que ni siquiera has empezado a caminar con el Hijo de Dios.
Porque la verdad del evangelio aquí está escrita. El que es de la verdad, oye la voz de Jesús. Vea primera de Juan 4:6, por favor. Si tú te fijas, mira, es una verdad que retumba por todo el Nuevo Testamento. Las ovejas de Dios oyen a Dios. Y si tú dicen, oyen a Dios, ¿cada cuándo? Diario si quieres. Si tú abres tu Biblia diario te va a hablar el Hijo de Dios. Claro que te puede hablar audiblemente, claro, mi hermano. Es posible. Es posible. Pero no cabe duda que Él te habla a través de la Escritura. Y cuando le hablas tú a Él, ¿cómo es? Pues cuando te hincas a orar. Cuando te hincas o estás sentadito y estás orando, tú le hablas a Él. O incluso acostado, mi hermano. La posición no tiene mucho sentido. Lo que más importa es cómo está tu corazón delante de Dios. Mira primera de Juan 4:6. Nosotros, dice el apóstol Juan, mira, somos de Dios. Y miren lo que dice ahí. El que conoce a Dios, dice, nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Otra vez acuo. El que no conoce a Dios no nos oye. ¿Qué te parece? Mi amado hermano, los hijos de Satanás no pueden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente. Esa es la verdad de la Escritura. Y sabes una cosa, a lo largo de nuestra vida constantemente estamos escuchando tres voces. La voz de Satanás, la voz de nosotros y la de Dios. Por ejemplo, Eva claramente escuchó ¿a quién? Clarito, a Satanás. Clarito a Satanás. ¿Y sabes una cosa? Hace algunas semanas hicimos un ejercicio con los varones aquí presentes. Y el resultado fue impresionante. La mayoría, la gran mayoría supieron distinguir durante una semana. Dejamos ese ejercicio. Y yo les decía diariamente en una libreta, cuando ustedes escuchen algo, ustedes vean de quién habló. ¿Fue Satanás? ¿Fueron ustedes? ¿O fue Dios? Y la gran mayoría supieron distinguir la voz de Dios. La voz de Dios es inconfundible. Siempre te va a llevar hacia Él. Pero lo más impresionante, mi amado hermano, es que la voz de Satanás, bueno, esa siempre te va a llevar al lado contrario de donde está Dios. El templo, ay, ¿a qué vas? Ay, ya eres muy religioso. Ay, ya eres muy fanático. Ay, tú no quieres salir de ahí. No te quepa duda, ese es Satanás hablando. Satanás. La voz de nosotros siempre va inclinada a la comodidad, a lo que sea más cómodo. ¿Y qué crees? Que la voz de nosotros y la de Satanás son muy parecidas. Muy parecidas. Mi querido hermano, yo desde ese tiempo he tratado de orar a Dios y preguntarle sobre esas tres voces. ¿Te acuerdas cuando Sarai, esposa de Abraham, le dice, oye, ha pasado mucho tiempo y no tenemos hijos? ¿Qué te parece Agar? ¿Sí te acuerdas? Por ejemplo. Y yo le decía, Señor, ¿ahí fue Satanás o fue Sarai? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Abraham? 2 veces hubo hambre. Y las 2 veces Abraham escuchó a su corazón. Y yo le decía, Señor, por ejemplo en Sarai, esposa de Abraham, ¿fue Dios quien sembró, fue Satanás quien sembró esa duda? Por ejemplo en Abraham, ¿fue Satanás quien lo hizo dudar? ¿Y qué crees, mi hermano? La respuesta está en la misma Escritura. ¿Sabes una cosa?
que Dios no tiene ningún problema en mostrarnos cuando es Satanás el que está operando. Por ejemplo, en Eva, tú viste y sabes sin duda quién le habló a Eva. Satanás. Y Eva obviamente pues le dio entrada y le hizo jalón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Job? Claramente, ¿quién fue el que lo tocó? Con permiso de Dios, claro. Pero ¿quién fue el que lo tocó en todo momento? Satanás. En Primera de Reyes 22:20 hace una pregunta a Jehová de los ejércitos y dicen, bueno, ¿quién va a inducir al rey Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Y sale Satanás y dice, yo voy a ser un espíritu de mentira. Entonces fíjate bien. Por ejemplo, en Pedro, ¿te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Que Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. Entonces, en el aguijón de Pablo, por ejemplo, en Apocalipsis, Dios no tiene ningún problema en decirnos cuando es Satanás, claramente. Pero en nuestra vida, mi amado hermano, se ocupa mucho discernimiento para saber si es Satanás o soy yo o es Dios. Ahora mira, cuando yo te hablo de Abraham, que hubo 2 veces, hubo hambruna, pues yo le decía a Dios, Señor, dejó de llover, pero ¿acaso eso que pasó, dejó de llover para que tú probaras a Abraham? ¿Y qué crees, mi hermano? Que no. Y la respuesta está en la misma Biblia. ¿Por qué dejó de llover? Por el pecado de las personas. En todo el Antiguo Testamento dice claramente que el cielo es de hierro. Por juicio es que no llueve. Dios está enjuiciando a las personas. Esa hambruna fue ocasionada en esa zona del mundo. Pero al mismo tiempo, esa hambruna fue usada para exponer lo que había en el corazón de Abraham. Fíjate bien, ponme mucha atención. Ponme mucha atención. ¿Te has preguntado? Por ejemplo, con los varones hemos estado estudiando Éxodo. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios devastó Egipto? ¿Se han preguntado ustedes? Porque bueno, una de las razones fue para que el pueblo de Israel saliera. Pero ¿por qué lo devastó al grado de matar a todos los primogénitos de Egipto? ¿Te has preguntado por qué? Por ejemplo, todavía no llegamos a esa parte con los varones cuando van a entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué literalmente los masacró? ¿Y por qué literalmente los desplazó de su hogar, de sus casas, de sus ciudades fortificadas? Pues es lo mismo que por la sequía de Abraham. Mira, vamos a Génesis 15:13. Este es un paréntesis, mi hermano. Pero este es un paréntesis para que veas cómo es que piensa Dios. Mira, la respuesta está aquí en Génesis 15:13. Pon mucha atención. ¿Por qué fue devastado Egipto? ¿Por qué todos los pueblos que habitaban en la tierra prometida fueron masacrados por el pueblo de Israel? ¿Y por qué fueron desplazados? ¿Por qué fueron despojados de sus casas y de sus ciudades? La respuesta está aquí, mi hermano. Mira, entonces Jehová dijo a Abraham, fue cuando hizo el pacto de llevarlos a la tierra prometida. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Fíjate qué importante es esto. Aquí ni siquiera nacía Isaac. Todavía no. Ni Isaac ni Jacob, menos los 12 patriarcas, menos José, nadie, todavía no. Entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, le está diciendo de Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Fueron en total 430 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán, dice Dios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Te acuerdas que al salir les pidieron todo el oro? ¿Se acuerdan los varones? Ok. Saldrán con gran riqueza. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, le dice Abraham, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. Y en la cuarta generación, 400 años, la cuarta generación para Dios, una generación era de 100 años. Para nosotros, una generación es ya de 70 años, aproximadamente 65 años. ¿Sí me entiendes? Ok. Y en la cuarta generación volverán acá. Y escucha esto bien. A la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El amorreo engloba a todos los habitantes de Canaán, cananitas. Porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjate bien. ¿Por qué fueron desplazados de Canaán todos los pueblos idólatras? Todos. ¿Sabes por qué? Porque había llegado al colmo la maldad. Pero si tú te fijas, dice aquí, a la cuarta generación, después de 400 años, dice, van a volver acá. Dice, pero aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo. ¿Qué pasó cuando estaban a punto de pasar a la tierra prometida? ¿Qué pasó? Que no creyeron, ¿te acuerdas? ¿Y los devolvió cuántos años? 40 años. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a colmo la maldad del amorreo. Después de 40 años pasaron a la tierra prometida y ya había llegado a colmo la maldad del amorreo. La pregunta es, ¿cuándo fue juzgado Egipto? ¿Por qué Dios devastó Egipto? Es muy sencillo, porque ya había llegado a colmo la maldad del pueblo de Egipto. ¿Por qué Dios devastó, masacró a todo Canaán, a todos los pueblos que habitaban Canaán? Cuando llegaron, después de las 4 generaciones, todavía no llegaba a colmo la maldad. Los regresa 40 años y dices tú, a ver. Pero una misma cosa, Dios la usa con más finalidades. Claro. ¿Por qué masacró pueblos enteros? Por su maldad. Entonces, ¿por qué hubo sequía en el tiempo de Abraham? Porque estaba Dios juzgando el pecado de las personas y al mismo tiempo estaba probando que había en el corazón de Abraham. ¿Te fijas qué maravilloso paréntesis? Ahora, cuando tú te vas al Antiguo Testamento, dice mi hermano Huicho, es que masacraba pueblos enteros. Parece un Dios inhumano, parece un Dios desconocido, parece un Dios cruel. No, mi hermano, aquí está la respuesta. Porque los pueblos son juzgados delante de su santidad cuando los pueblos colman la maldad. Es lo mismo que está acá en Apocalipsis capítulo 18. ¿Cuándo va a ser juzgada la tierra? ¿Cuándo va a ser destruida la tierra? ¿Sabes cuándo? Cuando los pecados se amontonen, lleguen hasta el cielo. Igual, mira, o lleguen a su colmo, como con los amorreos. Ese es un maravilloso paréntesis, nada más, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Que por eso es que tenemos que estar pegados a la palabra. Entonces, estábamos con las 3 voces. Con las 3 voces. Eva, ¿a quién escuchó? A Satanás. Y ahí es donde vamos, mi hermano. Sarai, esposa de Abraham, ¿escuchó a Satanás? No lo dice la Escritura.
Yo te he estado diciendo en este momento que cuando es Satanás, Dios no tiene ningún problema en decírtelo. Es Satanás. Y cuando no es Satanás, ¿quién es? Nosotros. ¿Sí te fijas, mi hermano? Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Sarai? Bueno, pues claramente quiso ayudar a Dios. Sarai dijo, bueno, pues no me ha dado hijos, no nos ha dado hijos. ¿Dónde están? Que vamos a ser padres de muchas naciones. Y entonces Sarai dice, pues ¿por qué no le echamos la manita a Dios? Nace Ismael, de ahí nacen los árabes y hasta hoy en día están en guerra. ¿Qué te parece la guerra de Gaza? Todos los árabes son hijos de Ismael, hijos de Abraham y de Agar. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? ¿Escuchó a Dios? No. ¿Escuchó a Satanás? No. ¿A quién escuchó? A su vieja. Fíjate bien. Abraham, cuando hubo la hambruna, ¿a quién escuchó? ¿A Dios? No. ¿A quién escuchó? ¿A Satanás? No, porque no está por ningún lado. Simplemente Dios estaba juzgando a todas las personas. Por eso no llovía, por eso hubo hambruna. Y de pasada vio que había en el corazón de Abraham. Abraham se escuchó a sí mismo. Por ejemplo, Jonás. Cuando le dicen, levántate y ve a Nínive. Dice la escritura que Jonás le dijo, no, Jonás, no seas tarugo, vete para el otro lado, súbete al barco. ¿Eso dice la escritura? No. ¿A quién oyó? A él mismo. Claramente escuchó su voz. ¿Qué pasó con Elías, mi querido hermano? Elías, cuando él vio que bajó el fuego del cielo, impresionante, degolla a todos los profetas de Satanás. Y él ve acá presente, ve que baja el fuego, pero ve que Acab y Jezabel no se convierten. Y entonces Elías, al ver que el resultado de todo lo que sucedió no se convierte Jezabel y Acab, él mismo se deprime. ¿Te acuerdas? Me estoy acordando ahorita de David y Betsabé. ¿A poco Satanás dice la escritura que mandó a Betsabé, perdón? Bueno, Bechi de cariño. ¿A poco Satanás mandó con poca ropa a Betsabé a bañarse al río? ¿Verdad que no? ¿Quién fue el que hizo lo que quiso? ¿Sabes una cosa? Que si David hubiera sido jornalero y le echa los perros a Betsabé, hubiera sido apedreado. Pero él, como era rey, dijo, pues yo me aviento ese problema. ¿Y quién me va a hacer algo? ¿Quién? Dios. Regresa a Juan 10:27, por favor. Entonces, mi querido hermano, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora bien, si tú desde ahorita te estás preguntando, pero yo no sé distinguirla bien, ¿qué tienes que hacer? Hay una fórmula infalible. ¿Cuál es? ¿Leer más? No. ¿Pasar más tiempo de rodillas? No, tampoco. Lo poquito que vayas leyendo, llévalo a la práctica. Lo poquito. Y tú verás que cuando Dios te revela algo y tú lo llevas a la práctica, no te quepa duda, te va a seguir revelando cada día más. Esa es la fórmula. Pero mira, mis ovejas escuchan mi voz. Juan 10:14, no vayas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero mira la segunda cosa, mira. Y yo las conozco. Mis ovejas escuchan mi voz. Y si tú te fijaste,
Escuchar la voz tiene que ver con la obediencia. Ya lo vimos. Ok. La segunda, y yo las conozco. ¿Qué significa que Dios nos conozca? ¿Qué significa que Dios nos conozca? ¿Puedes ir por favor a 1 Corintios 8:3? ¿Qué significa que Dios nos conozca? Mira lo que dice aquí. Pero si alguno ama a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? No más obedeciendo. Dices tú, ¿cómo se le demuestra el amor? Viniendo al templo. ¿Viniendo al templo? No, no dice eso la palabra. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? ¿Cantando alabanzas? No. ¿Dando harto dinero? No. ¿Cómo es la única manera? Juan 14:15, Juan 14:21, de demostrarle el amor a Dios, solamente obedeciendo. Pero si alguno obedece a Dios o ama a Dios, es lo mismo. Es conocido por Él. ¿Puedes ir rapidito a 2 de Timoteo 2:19, por favor? Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo 2:19. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Mira lo que dice aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hay un sello. Y mira cuál es este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuándo es cuando te apartes de la iniquidad? Pues cuando estás obedeciendo. Si te fijas cómo tiene que ver con la obediencia. 1 Juan 2:3, por favor. Mira 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, tereo, si obedecemos, si cumplimos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Regresa a Juan 10:27, por favor. Increíble, mi querido hermano, que las tres características de las ovejas de Dios, de los hijos de Dios. Hay por aquí algún hijo de Dios. Pues medios aguados, pero bueno. Las tres tengan que ver con la obediencia. Mis ovejas escuchan y obedecen mi voz, y yo las conozco porque me obedecen. Y mira la última parte: y me siguen. Esa palabra en el griego es akolutseo. ¿Sabes qué quiere decir? Mis ovejas están en el mismo camino. Mis ovejas se dejan llevar por mí. Mis ovejas, akolutseo es, me obedecen. Mis ovejas, akolutseo es, siguen mi ejemplo. ¿Sabes qué otra cosa quiere decir akolutseo? Esta palabra en el griego, me siguen. Mis ovejas se comportan como yo, dice Cristo. Increíble que las tres características de las ovejas de Dios tengan que ver con la obediencia. Increíble.
Vea Santiago 1:22, por favor. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? A la luz de la palabra, tú tienes que ver qué camino están caminando tus pies. Porque si tú no exhibes santidad, obediencia en tu manera de vivir, nomás hay dos, mi hermano. Solamente hay dos posibilidades. Una, has sido negligente en tu camino espiritual. Posiblemente seas hijo de Dios, posiblemente seas hija de Dios, pero has sido negligente. Y si has sido negligente, tienes que saber que Dios, de una o de otra manera, te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer, de una manera o de otra, por la buena o por la mala. Segunda posibilidad, no eres hijo de Dios y por lo tanto no puedes exhibir santidad. No puedes. No eres hijo de Dios y por lo tanto no puedes vivir bajo los parámetros de Dios. Estás luchando, pero ¿sabes una cosa? Puedes un día, pero 8 días no. ¿Qué es lo que sucede? Si tú realmente has creído el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación, en ese momento eres sellado. Dios te pone un sello aquí en el corazón, Gálatas 4:6. Y eso te da la capacidad. ¿Cuál capacidad? De oír a Dios a quien nunca habías oído. De sentir a Dios a quien nunca habías sentido. De amar a Dios a quien nunca habías amado. Hay muchas cosas, mi amado hermano. Si a ti no te emociona, por eso yo te digo, si no sientes pasión por saber qué quiere Dios de ti, si no te emociona abrir la escritura para que en consecuencia obedezcas, es porque tú no eres sellado. Es porque tu corazón no ha sido regenerado. Todavía tienes un corazón perverso, maligno. Un corazón como el de Satanás. Eso es lo que dice la escritura. Ahora mira, si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has llegado al evangelio, pero sigues tropezando, pero simplemente no eres feliz, lo cual, mi amado hermano, es increíble. Increíble, ¿sabes por qué? Porque una vez que eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, tienes paz con Dios. Empiezas a oír su voz, empiezas a sentirlo, empiezas a amarlo. Pero ¿sabes por qué las cosas te salen mal? ¿Sabes por qué las cosas están mal en casa? Porque oyes el consejo, pero no lo pones a la práctica. Ese es el problema. La mayoría de las personas que tienen los mismos problemas es porque están oyendo el consejo, pero no lo llevan a la práctica. Es lo que dice aquí Santiago 1:22. Mira lo que dice aquí. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Esa palabra engañándoos en el griego se usaba hace 2000 años en la contabilidad. Se usaba cuando hacían las cuentas mal o con chapuza. Lo que dice aquí Santiago es: mira, si tú solamente oyes pero no llevas a la práctica, estás haciendo tus cuentas mal. Estás haciendo tus cuentas mal.
te estás engañando a ti mismo. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Lo que dice Santiago es muy simple. Todos tenemos espejos en casa. Hasta las mujercitas, las damitas, luego traen un espejito chiquito donde se ven y dicen, y se dan su retoque. ¿Cuál es la idea de que tú te veas en el espejo? ¿Cuál es la idea? Las mujercitas, ¿para qué se ven? No hay mujercitas aquí. ¿Para qué se ven? Así, hombre, no les dé pena. Al fin que nosotros ya sabemos. Tú te ves al espejo para arreglar lo que está mal. ¿No es verdad? Pues el Espíritu Santo, mi hermano, eso es lo que dice aquí. La idea es que tú abras la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprocharte, para decirte, aventarte en cara. Eso es redarguir en el original. Aventarte en cara lo que estás haciendo mal. Esa es la función del espejo, y es lo que dice Santiago. Si tú eres oidor pero no hacedor, estás haciendo tus cuentas mal. 2, el Espíritu Santo lo que espera es que la Biblia tú la uses como si fuera un espejo. ¿Para qué? No para información, sino para que tú arregles lo que está mal. Eso es lo que dice aquí. Siguiente versículo. Mira 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Dónde está la perfecta ley? La Escritura, la de la libertad. Y mira lo que dice ahí: y persevera en ella, parameno en el griego, se queda firme, permanece fiel, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mira lo que dice aquí: este será bienaventurado, Macarius, profundamente feliz en lo que hace. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano? Si tú ahorita te preguntas en tu corazón, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, 15 años y no soy feliz? Me sigo equivocando, sigo tropezando. Volteo para atrás y este año tropecé varias veces. El año pasado tropecé varias veces. Lo más seguro es, mira, que eres un oidor olvidadizo. No eres feliz. ¿Por qué? Porque oyes el consejo, pero no lo llevas a cabo. Si oyes el consejo pero no lo llevas a cabo, madre mía, no es suficiente, mi querido hermano. Tú has visto que las ovejas de Dios, 3 características, y las 3 tienen que ver con obedecer la palabra de Dios. Mi amado hermano, yo no tengo la capacidad de cambiar la vida de nadie. De nadie. El único que la cambia, el único que tiene ese poder es el Santo Espíritu de Dios. Yo te invito a que vayas a la Escritura, y si lo que yo te digo
está escrito ahí, más vale que atiendas. Porque si no, tienes que saber que tú estás caminando un camino diferente al de Jesucristo. ¿Por qué no eres feliz? Aquí está, mira. Aquí está. No estás perseverando en la palabra. No estás tomando en serio el consejo de Dios. Isaías 9. Consejero formidable. Aquí están los consejos. Pero si tú eres oidor olvidadizo, por eso tropiezas. Por eso tu vida no está bien. Por eso problemas aquí, problemas allá. Regresa por favor a Juan 10:27. Mi querido hermano, antes de estos versículos les dice: ya no nos turbes el alma. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y él dice: os lo he dicho, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mis ovejas, yo espero de todo corazón, mi amado hermano, que tú tengas estas cosas. Si no las tienes, ven a Jesús, porque si no te vas a perder tú, tus hijos, tus nietos. Y no son 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. No, es eternamente y para siempre. Juan 6:37 dice: todo lo que viene a mí, pero te tienes que arrodillar. Tienes que reconocer que tienes un corazón lleno de perversidad y pecaminosidad delante de Dios. Debes de reconocer que no lo amas, que no quieres obedecerlo, que abres la Biblia y prefieres mejor el control de la televisión, que en lugar de agarrar la Biblia tú prefieres el Face, prefieres andar perdiendo el tiempo en todos lados. Pero reconócelo y busca de corazón al Dios de la gloria. Es la única manera y la única oportunidad, porque mientras estás vivo hay esperanza. ¿Cuál? Esa de que Dios toque tu corazón y cambie tu vida y el rumbo de tu descendencia. Pero es urgente, mi amado hermano. ¿Por qué? Si te mueres hoy, y si tienes evidencias del Hijo de Dios, pues gloria a Dios. En la noche yo puedo predicar en tu funeral y decirles: Él ya está allá, porque confesó a Dios como su Señor, reconoció a Cristo como su Dios, como su guía. Y no solamente eso, había fruto de santidad, de obediencia en su vida. No importa lo que suceda, Él ya está allá. Pero si te mueres tú y el fruto de santidad y de obediencia nunca se vio, madre mía, pues ¿qué voy a predicar? ¿Quién tiene la vida comprada para el día de mañana? Nadie. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y se comportan como yo. Y aquí está la promesa más grandiosa jamás dicha: y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Ni predicadores ladrones, ni predicadores falsos, ni Satanás, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni el porvenir. Absolutamente nada ni nadie. Creo que leyó Diego Romanos 8. No nos pusimos de acuerdo. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios.
Tú tienes las evidencias del versículo anterior. Tú tienes frutos de santidad. Tú tienes frutos de obediencia. Oh, mira, tienes vida eterna y no vas a perecer jamás. Nadie te puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi querido hermano, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarte a tu crecimiento espiritual. Pero ¿sabes una cosa? No tienes por qué perderte. No tienes por qué hacerlo. Porque la salvación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo está disponible aún. Su sangre derramada en la cruz después de 2000 años sigue alcanzando para el perdón de los pecados de todas las personas. Así es que ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Mis hermanos, hay algunos avisos.